¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un abrazo grande. De fondo la voz de Rodolfo Vaquerizo Blum, que está atizando todo la mañana. Que no es necesario atizarle a mucho, porque todas las cosas que han venido pasando. Déjenme primero saludarles y agradecerles por estar con nosotros una vez más a través de la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, en el Real Audio también. Estamos en www.rtp.es. Vienes con gafas, Carlos Miguel Férez Cordero. Ay, me olvidé de sacármelas y Ya cambiarme está. por los lentes. Pero bueno, Ay, está qué bien, me las pena. saco para Ok, que vean mis está. ojos. Ojito, Mis ojos. sus ojos muy guayacos, tapatíos. Oye, Carlos Andrés te va a decir. Andrés. Andrés Merino, ¿cómo estás? ¿Qué Buenos tal, días. Maffer? Pero muy buenos días, Carlos Miguel. Saludando a la gente que nos está sintonizando en este momento. Verico Revolú, lo que pasó entre gallos y medias noches, madrugada, no sé cómo lo podrías catalogar, Maffer. Pero y bueno, y lo de hoy en la mañana La también, madrugada, un sacudón. En la mañana, un terremoto, y luego veremos los estragos de aquello. Las Pero vamos réplicas. a ingresar primero a conversar un poco sobre la parte formal de lo que significa esta detención y los fines, porque se puede tender a confusión, aunque algunos juristas ya han tratado de aclarar de qué se trata esta detención del alcalde Aquiles Álvarez y 11 personas más. Vamos de lo jurídico, no de lo político, de lo que dice la norma y no los corazones. El abogado Tobías Guzmán Galarza, presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos, nos acompaña. La pregunta de cajón es: Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, goza de fuero de corte, y si esta se aplica para el delito de delincuencia organizada. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, el alcalde Aquiles Álvarez goza de fuero por delitos de acción pública contemplado en el Código Orgánico de la Función Judicial. Sin embargo, desde la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, publicada en el año 2020, se dispuso la creación de juezas y jueces especializados para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Por tal motivo, en el caso de personas de elección popular que hayan cometido o se vaya a investigar este tipo de delito, es necesario que una de las salas competentes a nivel nacional lleve a cabo esta audiencia de calificación de detención y también de formulación de cargos. Claro, había dos figuras. Usted me corregirá que tiene los términos exactos para aquello, abogado. Es si era una comparecencia o si era una detención con fines investigativos. Un poco marcar la diferencia, por favor. Sí, bueno, existen dos tipos de órdenes de detención. En este caso existe el primero, que es el de fin investigativo por 24 horas, en donde la persona comparece, es citada, notificada, inicia un proceso y puede quedar en libertad. En el caso del alcalde Aquiles Álvarez, la detención es con fines de comparecencia y el único fin es el de realizar una audiencia de formulación de cargos, es decir, para procesarle penalmente. Esto debe ocurrir dentro de las próximas 24 horas. Sin embargo, muy posiblemente la medida de prisión preventiva quede en firme y por lo tanto el señor alcalde Aquiles Álvarez pueda quedar detenido durante un año, que es lo que dura o tiene la caducidad la prisión preventiva. Abogado, muy buenos días. Andrés Merino lo saluda. Solo para confirmar dos hechos que fue comunicado por la Fiscalía General del Estado a través de sus redes sociales. El primero, el caso que se está investigando en este momento no guarda relación alguna con el caso AAA. Así es, no guarda relación alguna, es un nuevo caso. Y lo segundo, también lo afirmaba la Fiscalía dentro de las fotos puestas relevadas, en sus redes sociales, que al momento de aprenderlo al alcalde de la ciudad de Guayaquil no tenía y no portaba el grillete que había dispuesto en su momento el juez como medida cautelar temporal. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué excusas también puede dar el señor alcalde respecto a si se lo retiró o no retiró, si lo reportó a tiempo o no lo reportó a tiempo? Bueno, el análisis debe ser un poco más profundo, ya que en Ecuador ha sido llamado la atención muchísimas veces por los organismos internacionales, por la CIDH y sobre todo por el grupo de trabajo de la ONU en las detenciones arbitrarias. Ecuador casi en la última década ha cometido un tipo de infracción de carácter administrativo al iniciar los procesos penales deteniendo a las personas a las cuales no se les ha permitido su derecho a la defensa. Eso es gravísimo.
Este es uno de los casos, por ejemplo. Todos conocemos dónde vive el alcalde Aquiles Álvarez, todos conocemos dónde viven la mayoría de detenidos. Ellos han comparecido a un proceso judicial. Sin embargo, no se les ha permitido el derecho a la defensa en este proceso, en la etapa preprocesal. Se los detiene y se los inicia o se los va a iniciar la formulación de cargos y con ello iniciará un nuevo proceso penal. Esto agrava la situación de la prisión preventiva que él mantenía con medidas sustitutivas a la misma en cuanto a mantener un grillete, en cuanto a presentarse periódicamente, a no salir del país y dentro de los compromisos que asume un ciudadano cuando tiene una sustitución de medida a la prisión preventiva, es justamente no ser reincidente o no ser procesado. Es decir, si es que con suerte el señor alcalde Aquiles Álvarez el día de hoy consigue una sustitución a la medida de la prisión preventiva, en el otro proceso, en el proceso del caso AAA, muy seguramente se pedirá una audiencia para la revisión de la medida, en la cual él deberá justificar por qué no se encontraba puesto el grillete, en primer lugar, y segundo, también deberá analizarse si es que él ha sido nuevamente procesado, si es que él puede mantener aún una medida de sustitución a la prisión preventiva. Lo Porque mismo se va a analizar dentro de este proceso el día de hoy, que se va a formular cargos. Me imagino que la defensa técnica muy seguramente va a solicitar la sustitución a la prisión preventiva. Sin embargo, dentro de los ítems del Código Orgánico Integral Penal, se señala de que una persona que se encuentra procesada por otro tipo de delito no puede gozar sobre este beneficio. por eso es que se queda tan cerrada la posibilidad de que sea prisión preventiva. Así es. Lo que habría que analizar jurídicamente en determinado momento es justamente si es que la detención fue legal, legítima o arbitraria, ¿no? ¿Cuándo no es Y legal? ¿Cuándo no es legítima? ¿Cuándo es arbitraria? Más allá de legal, no hablar sobre este caso porque no lo conocemos, ¿no? bueno, desde mi muy personal criterio como comité permanente, como presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos, nosotros consideramos que es muy grave la situación de no haberle permitido su derecho a la defensa en una etapa preprocesal, en una etapa de investigación previa. No es lo mismo que exista una persona que se sospeche, porque el alcalde Aquiles Álvarez, cosa como todos nosotros, por un principio de inocencia, se le esté investigando y se conozca de que existan los elementos necesarios para poder detenerle, que él pueda fugarse, un ciudadano común, pero el alcalde Aquiles Álvarez tenía el derecho de haber sido notificado anteriormente sobre esto que se investiga. No era necesario que se inicie una acción de esta naturaleza, siendo él detenido para formular los cargos y detenerlo. Y peor aún, vulnerarle los derechos tomando esta fotografía en ropa interior junto a dos miembros de los grupos especiales de la Policía Nacional. Cosa que le hacen a todos, ¿ah? Y que me parece horroroso, porque hay que mantener igual la dignidad en todo momento y la reserva. Yo entiendo que son para fines de archivo, de documentación, pero no públicos. Bueno, ha sido un uso repetitivo de parte de los gobiernos de turno enseñar sus trofeos de guerra política y esto es uno de los casos que amerita un gran análisis al respecto. No era Abogado, necesario. déjeme preguntarle algo, porque es un caso que se me viene y solo por ver si tiene alguna relación, a ver si entiendo lo que usted dice. ¿Te tienen que informar siempre cuando te están procesando o hay casos en los que no te avisan, solo te allanan y te detienen? El que se me viene a la cabeza es el caso Metástasis y Purga, que allanaron, detuvieron y pues, le pidieron prisión preventiva y continuó luego el juicio. La Fiscalía, siendo el titular del ejercicio de la acción penal, es quien debe considerar qué acto va a requerir para poder iniciar un proceso penal y para garantizar la comparecencia de la persona dentro del proceso penal como tal. Muchos de los casos era necesario de que exista realmente un delito de flagrancia en el cual se comete y dentro de las 48 horas ininterrumpidas puede ser detenida la persona. Ok. Pero tenemos muchos casos, muchísimos casos a nivel de Ecuador que ya han sido observados. Todavía Ecuador no ha tenido una sanción de parte de CIDH ni de la ONU,
han sido observados porque, como es en este caso, a pesar de que se conoce cuál es el domicilio de la persona, no se le permite tener el principio de su derecho de la defensa, se lo investiga tras bastidores, una vez que tienen preparada ya la investigación, consideran que es necesario realizar un allanamiento y dentro de ese allanamiento detenerla a la persona para poder iniciar el proceso penal. En mi opinión, es una medida totalmente desmedida, ya que se le debió haber permitido, sobre todo a un alcalde, a un burgomaestre del Ecuador, se le debió haber permitido defenderse en libertad y sobre todo defenderse de lo que se le está imputando. Hoy en la mañana veía en los medios de comunicación al abogado defensor de él, que no conocía cuáles eran los cargos que se le van a formular el día de hoy. Entonces, ¿Cómo que? esto sí carece realmente. Abogado, sí, justamente la formulación de cargos entiendo que se va a llevar en Quito dentro de las próximas horas. Pero igual me gustaría ser más incisivo sobre lo que preguntaba Maffer, porque sí me levanta curiosidad sobre lo que usted menciona de del ámbito preprocesal, la legítima defensa que puede tener el alcalde Álvarez y más que nada el tipo de proceso penal que se está llevando a cabo, porque no en todo caso hay que notificar a quien está cometiendo o quien se supone que está cometiendo un delito que se está llevando adelante una investigación. No, siempre, todos nosotros tenemos el primer derecho, que es el derecho a defendernos. Se vulnera el derecho de nuestra defensa una vez que han realizado actos durante determinado tiempo que no forme parte de la flagrancia y que no se haya podido comunicar cuando existe la posibilidad de realizar una investigación previa, en donde la persona investigada, en este caso el alcalde, ya es procesado, es decir, no se le permitió a él su derecho a defenderse dentro de una investigación, sino que él ya va a estar procesado. Por tal motivo va a iniciarse un proceso penal y por eso Ecuador, no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales, Ecuador ha sido llamado la atención por múltiples ocasiones, indicando de que existe una excesiva atribución de parte de Fiscalía, realizando allanamientos y deteniendo a personas sin permitirles el derecho de defenderse en una etapa preprocesal como es la investigación previa. Ah, Y una vez detenidos, ya se quedan durante el tiempo que caduque la prisión preventiva, muchas veces caduca, pasa más de un año, o a su vez, durante este tiempo del año, demuestran ser inocentes. Entonces, ¿cuán grave es que gozando todos los ciudadanos, no solamente el alcalde Aquiles Álvarez, de poder tener el derecho a la defensa, se ingrese a la casa, se lo detenga, en un delito no flagrante, que es lo que estoy mencionando, se lo detenga, se lo procese y luego él tendrá que demostrar en juicio que es inocente. abogado, Entonces, queremos agradecerle y hay que recordar también que hay una demanda internacional presentada por el alcalde Aquiles Álvarez en el caso AAA. Bueno, veremos qué pasa en el transcurso de estas 24 horas que se cuentan a partir de la detención. bueno, a partir de las 24 horas lo que tiene que haber es la audiencia por la cual Sí, se sí. convocó, la audiencia de formulación de cargos y de ahí se verá si es que que es lo más posible, lo más seguro, que va a dictarse una medida de prisión preventiva y el alcalde se quedará Ok. detenido. Muchísimas gracias, abogado Tobías Guzmán, por habernos acompañado. Hoy por la premura del cambio, pues totalmente del libreto que teníamos y de lo que pasa en el país, vamos a pasar con la siguiente entrevista, pero les propongo que luego hagamos cada uno nuestros comentarios sobre los hechos. ¿Está bien? Perfecto, Bueno. Ya, ok, qué obediente está. El señor coronel Williams Rodrigo Barreno Ramos nos acompaña, él es director nacional de control de tránsito y seguridad vial. Conversaremos sobre los cambios que se están haciendo y los operativos en determinados ejes viales para poder frenar la extorsión, los secuestros y también los sicariatos. Entendemos que el eje vial de Quevedo, aunque ya ha sido parte de innumerables acciones, pues también se lo incluye. Déjeme darle la bienvenida a Cuarto Piso. Muy buenos días, coronel. Muy amable, muchas gracias por esta apertura que nos permiten. Un saludo cordial del señor ministro del Interior, John Reinberg, de nuestro mando institucional, encabezado por mi general superior, Pablo Dávila, comandante general de la Policía,
y quien les habla, coronel William Barreno, director nacional de control de tránsito y seguridad vial de la Policía Nacional. Ok, ¿y qué van a consistir estos operativos, coronel? Bueno, dentro del análisis que se viene desarrollando por parte de la Policía Nacional, se ha establecido el nuevo horizonte estratégico y dentro de eso también la estrategia 3D. ¿En qué consiste la estrategia 3D? Es netamente en debilitar, en desarticular y desorganizar a las entidades delictuales. Y allá va enfocado con todos nuestros personal de los subsistemas para poder generar unas vías de estrangulación por donde se está movilizando todo lo que tiene que ver con el aparataje que alimenta a estos grupos delictuales, como es armas, drogas y todo por los ejes viales, que es principalmente por donde se está movilizando estos distintos elementos con los que se suman para los cometimientos de los hechos. Al igual que con esta situación, estamos fortaleciendo también el control de fronteras, como repetí, en ejes viales, y dentro de ello también hemos determinado algunos otros puntos más que estamos determinando y poniendo ya personal policial Ok. para el control respectivo. Coronel, sin dar mayores pistas, porque la idea es cogerlos por sorpresa a los delincuentes, ¿cambios en relación a los otros operativos que ya se han ejecutado? Sí, totalmente, totalmente el cambio ya va totalmente focalizado. Tenemos ya con personal de tránsito, que somos 3.200, estamos nosotros divididos ya en 25 ejes viales y con el personal de los otros subsistemas que suman 1.100 servicios policiales, estamos ya enfocados en 32 puntos que están haciendo las 24 horas, 7 días de la semana, controles netamente de checkpoint y también estamos haciendo en 15 vías priorizadas en donde migró el delito con personal de los 3 subsistemas para poder contrarrestar las acciones delictivas. Coronel, buenos días. Andrés Merino lo saluda. Como se ha visto, hay un despliegue masivo, sobre todo de personal de la policía, pero también de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se están haciendo, o si existe esta colaboración interinstitucional y adicional, si es que también se está trabajando en conjunto con el bloque de seguridad, o estamos hablando de un trabajo totalmente aparte? Estimado Andrés, muy buenos días. Sí, estamos nosotros gestionando nuestra planificación estratégica con lo que les había manifestado, con los operativos 3D, pero también estamos coordinados con Fuerzas Armadas en los operativos CAMEX, que también estamos integrándolos a los distintos lugares donde hay presencia delictiva para poder reducir y minimizar estos eventos delictuales. Coronel, he perdido un poco la fecha, pero ya por lo menos hace un año, un poquito menos puede ser, se le entregó el control de determinadas vías a la Policía Nacional, justamente para que se generaran operativos de control y disminución del tráfico y también de los secuestros. ¿Son las mismas vías ahora sobre las cuales van a trabajar? Ya, el 17 de abril del año anterior, mediante un acuerdo interministerial, nos dieron las competencias para poder nosotros intervenir en 25 ejes viales, los cuales dentro del análisis de mando integral se redujeron en un 8% en comparación del 2024-2025, pese a que nosotros no estamos hecho cargo en el 2024, pero sí con el cometimiento de delitos. Y en lo que va del presente año, en referencia de enero del año pasado a enero de este año, hemos reducido el 32% en cometimiento de estos delitos en carretera, que son extorsiones, asalto a los conductores de transporte de pasajeros y pesado. En este sentido, se ha migrado el delito a otros ejes viales y es ahí donde nosotros estamos interviniendo también, que son los 15 ejes viales más priorizados que estamos hablando. Ante esto, estamos nosotros ya haciendo la presentación al ministerio para que por acuerdo ministerial se amplíe la cobertura que estamos realizando de los 25 ejes viales a los 15 priorizados más para poder dar cobertura como tránsito. ¿Eso se concentra en cuáles vías, si es que es posible decirlas, coronel? Bueno, en los 25 tramos que tenemos contemplados y los 15 ejes viales están ya también contemplados en las subzonas de Guayas, de Santa Elena, de Los Ríos, de Manabí y del Oro. Es aquí donde están ya contemplados los 15 ejes viales priorizados que estamos solicitando Ahora, que también nos amplíen para controlar. Coronel, ¿no termina siendo esto como un juego del gato y el ratón? Te cerco acá, migro acá, o sea, acaba de decir que el delito migra, piden ampliación, pero siguen migrando. O sea, ya hablando un poco de la efectividad que se puede sentir directamente con los porcentajes que usted señaló, pero que se incrementan en otros sectores donde no hay esa protección o donde no se dan esos operativos. Por esa misma razón es en donde estamos nosotros implementando como institución policial el plan 3D
donde que ahí se contempla la interdicción por parte de todos los servicios policiales en los 32 checkpoints que está ya a nivel nacional y en estos 15 ejes priorizados para también contrarrestar la incidencia y la migración del delito. Pero a la par de eso, como servicio de tránsito, necesitamos también nosotros poder interactuar y cumplir esas funciones que el Estado como tal nos está dando el día de hoy. Ante ello, sí necesitamos que intervenir en esas vías más que nos están dando. Y recuerde usted que no hace mucho, señor ministro del Interior, manifestaba que ya el tránsito debería volver al control de la Policía Nacional. Sí, lo mencionaba, pero el tránsito con control total, dice usted, de ciudades y carreteras, coronel. Bueno, en ese sentido hay que reformar la normativa legal para poder nosotros actuar de esa manera. Pero mientras tanto, con los acuerdos materiales estamos únicamente interviniendo en el control de tránsito en los ejes viales. Ujú, Sí, solo para dale, complementar, me Andrés. están escribiendo ahora, coronel, sobre el alcance y la capacidad que va a tener la Policía Nacional, sobre todo en el eje vial que conecta a Santo Domingo, que sale de... el bypass, se me fue ahora De Quevedo. el Quevedo. bypass de Quevedo, Eso se correcto. refiere al Redondel principio. que ve. Ya, en el bypass de Quevedo nosotros ya tenemos presencia policial de los subsistemas. Estamos hecho cargo como control de tránsito, estamos hecho cargo también ahí con personal de servicio urbano. Pero en el eje vial del bypass de Quevedo, pues son los 32 kilómetros que hemos hecho cargo, está controlado en ese lugar. Pero los asaltos y las extorsiones y los delitos que están cometiendo a los usuarios de la vía se están cometiendo hacia el Empalme, hacia San Carlos, que no tenemos competencia como tránsito, pero sí como Policía Nacional Ok. que estamos con los ejes preventivos y los subsistemas de investigativo e inteligencia, estamos actuando en esos ejes viales también. Pero ¿por qué es importante que sea el control del tránsito uno y no una cooperación y con los agentes de tránsito, coronel? ¿Por qué para tomar acciones deben tomar el control? Porque sencillamente la Policía Nacional genera la seguridad integral, mientras que las otras entidades lo que hacen es una fiscalización y nosotros sí brindamos seguridad tanto en las vías como también seguridad a la ciudadanía que se conlleva en una ciudad integral. Ok, pero igual no hemos tenido o no se tienen los resultados esperados porque quedarían pocos efectivos. Digo, más bien terminaría siendo más positivo sumar. Frente a esta ampliación de cobertura y presencia de la policía, si antes fue 8, hoy es 32, ¿cuánto aspiran reducir de ese tipo de delitos? La intención es que mientras esté presencia policial, sea del servicio que seamos, no hay ningún problema. Recuerda que nosotros, al ser una entidad armada, podemos disuadir en primera instancia el delito y es por eso que ha migrado. Y es tratar de ir cercando el cometimiento de los delitos por parte de los GDOs y con la planificación que tenemos, la idea es reducir a todas las actividades de estos grupos organizados Ok, pero delictuales. hay un objetivo en cifras, en número, coronel. Por el momento nosotros en el campo, no solamente Comisión de Tránsito, sino en el Ujú. campo del operativo de 3D, estamos con 4.300 civiles policiales principalmente, sin dejar de cumplir nuestra función de la misión constitucional, porque a esta también está anclado todos los civiles policiales en territorio, pero estamos empezando por los lugares donde hemos analizado y determinado que está la incidencia delictual de los grupos organizados, Es delictuales. complejo anticipar un porcentaje de reducción de acuerdo a la aplicación de tácticas según la estrategia, coronel. Claro, es muy anticipado porque recién estamos una semana que estamos ejecutando estos operativos. Lo que yo puedo hablar en cuanto a tránsito, que en las ejes viales sí se ha reducido, por eso la migración del delito. Y por eso es que estamos atacando en este asunto con el resto de la planificación estratégica desarrollada por la Policía Nacional. Usted que conoce muy bien lo que ocurre con los delincuentes cuando no están pagando su sentencia y una migración, pero no solamente del lugar, sino del tipo de delito. Pasaron de tener el narcotráfico al secuestro extorsivo y así podemos, y luego incluso el secuestro con extorsión. ¿Cuáles son los otros delitos a los que podría migrar si no se detiene y solamente se controla ciertos sectores? Bueno, estos grupos delictivos y por su estructura han planificado. Ellos ya tienen inclusive otros tipos de empresas con las que han tratado de regularizar sus ingresos y eso también se ha contemplado. Recuerde usted que hemos intervenido ya en lo que es la empresa pública de matriculación en Manta, en Durán, donde estaban ahí regularizando los ingresos de estos grupos delictivos. Y en ese sentido estamos viendo el abanico donde que ellos están abriéndose para tratar de regularizar y legalizar sus dineros o ingresos ilegales. En ese sentido, con nuestros subsistemas de investigación, de inteligencia, se han ido determinando y por eso es este estrangulamiento que queremos afectarles a las economías
de estos grupos delictivos. Coronel, ¿cómo va la depuración al interior de las filas de la Policía Nacional? Recordemos que la Policía Nacional es la única institución que se depura a todos los servidores policiales que cometen algún tipo de faltas administrativas o de ilegalidades. Las faltas administrativas pues son administradas y dirigidas por el componente de la Inspectoría y de Asuntos Internos. Dentro de ellos nosotros tenemos al Departamento de Conducta Policial, que son quienes están a nivel nacional verificando y constantemente haciendo seguimiento a servidores policiales que tenemos conocimiento que incurren en hechos que no son pegados a la ley. Eso nos lleva a detalles de cuántas personas han salido por alguna causa, por estar vinculados a alguna organización delictiva, coronel. Claro, el año pasado salieron de la institución policial cerca de 900 servidores policiales por sanciones administrativas entre graves y muy graves, que fueron sancionados. Terrible. Por varias causas. Dentro de eso, por haber estado inmersos también en grupos delictivos. Y eso, sí. Y eso, perdóneme, y eso concluye, sí, por favor. Y eso, pese a que si salieron de la institución por falta administrativa, también están inmersos en el ámbito penal por parte de Fiscalía. Ya. Y lo otro, a ver si nos colabora, porque ayer teníamos una discusión acá con los compañeros. Eso creo que fue vía consulta popular para que las fuerzas del orden pudieran hacer uso de las armas que se incautaban. Veíamos con asombro la cantidad de armas que se... El operativo que se hizo la semana pasada. Sí. Más de... Puerto Viejo. ¿Ya legalmente las pueden utilizar, coronel? No, aún no están dispuestos ¿Por qué? desde el ámbito legal. Estamos con nuestro armamento dado en dotación, con los recursos en dotación. Obviamente eso tiene que ser un ámbito legal que debe ser reformado, donde que nos faciliten el uso de esas armas. En ese proceso, pues, en el ámbito legal, porque la voluntad política existe, pero debe dar también en el ámbito legal. Dele que voy a hacer la investigación del por qué, porque han Sí, pasado algunos. eso fue lo que quedó en Ascuas. El reglamento. Que coronel, ¿cuándo cree usted que lo podamos volver a contactar para conocer sobre los resultados? Usted decía, eso solo ha pasado una semana. Para hacer un análisis podríamos ver entre la comparación entre enero y febrero. Yo le estaría estableciendo para finales de febrero para poder hacer el análisis comparativo. Con gusto y le agradecemos que esté con nosotros esta mañana. Tenga usted un buen día y cuídese. Muy amable a ustedes. Un excelente día. Gracias. Gracias. Nos acompañó el coronel William Rodrigo Barreno sobre... Esto tiene que ver con el nuevo plan de seguridad presentado por el Gobierno Nacional hace 3 semanas, ¿puede ser? Y sí, y sobre todo me dejas con la duda, Mafer, de cuál es el uso que se le Yo está te he dando a dejado ese con la armamento. duda. Sí, porque creíamos, y lo que conversábamos ayer, ya existía la normativa legal que los amparaba. Es que no creo que esté aplicable por el momento. No sé cómo está el tema, pero debe ser un poquito más complejo de ya hice la ley. Toma, ahora sí ya úsala. resuelve. ¿Podemos ser un poco comprometernos más a hacer la complejo. investigación? Bueno. A ver qué es lo que está pasando, Sí. porque ya fue... A ver, ¿qué es lo que me preocupa a mí de fondo? Que se propongan salidas, pero que luego nunca pongan la Inaplicable, llave. y que sea inaplicable O sea, te también. dicen, esta es la puerta para, pero la llave está bien escondida. Tiene que haber algún criterio judicial de por medio, alguna autorización de algún juez o de fiscal O para alguna poderlo acción, hacer. alguna acción de protección, no lo sabemos, ¿no? es que yo creo, nada que ver, no tiene nada que ver ese tema. Yo creo que aquí es un tema de aplicar la norma, pero tiene que haber algún tipo de procedimiento legal durante el proceso en la parte de incautación de armas, donde el juez le diga a la policía o al Estado, tenga señores, usen las armas, ya las pueden usar. Ya, pero tiene que apreciarlas Pero de primero. esto vamos como un año, pues, desde Pero que se aprobó en consulta. Pero pues. y la justicia en nuestro país, ¿usted cree que a los jueces le corresponde? A ver, un juez Ajá. de un cantón pequeño de Los Ríos, Ajá. ¿usted cree que va a aflojar X cantidad de millones de dólares en armamento para que después... Sí, y aparte, esto deja ver algo muy importante, que es la capacidad de fuego y armas que tienen ahora las organizaciones criminales. Estamos hablando ya fusil de largo alcance, calibre Olvídate, 5.56, pues. cuando antes a duras penas hablábamos de cartucheras artesanales. De cartucheras y revólveres artesanales. Y con el riesgo de que se le reventara ello en la cara. Ajá. Y eso me olvidé de preguntar al coronel. ¿Qué te ¿Qué olvidaste? tan bien equipados están para poder hacer frente a Están estos mejor a estos equipados grupos que la delictivos? policía, por lo menos que la Policía Nacional, de los de a pie, los que vemos en la calle, El los que que están en patrulla. patrullero, están mejor armados largo. Nuestros patrulleros no cuentan como los gringos en la parte de atrás Claro, con el fusil. Así es. Que lo sacas cuando. Que lo sacas cuando lo Exacto, necesitas. así es. Nuestra gente, nuestros policías lastimosamente no tienen ese armamento. Oiga, le ponemos pausa, ya regresamos, 2 temas más para compartir con ustedes aquí en Cuarto Piso. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación,
Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Ok, ya estamos de regreso a las 11:36 y vaya que hemos tenido nuestra prediscusión. Andrés Merino me dijo, ven preparada, que vengo con todo. Guantes de box. Vamos, ¿arrancamos desde la madrugada, quieren, o ya desde la noche? Primero Cortázar. No. Llegó Cortázar, claro. Ya. extraditado. Algo que también fue flash, supuestamente iba a estar entre un mes y no. Cortázar llegó cerca de 2:45 de la mañana, Había sido extraditado desde anunciado. Panamá. Y pues bueno, con la promesa del ministro Reinberg de que habrá información importante en todos los casos de corrupción en los que el señor está aparentemente involucrado. Y por lo cual lo están Y si extraditando. no me equivoco, Carlos Miguel y Maffer, él era la pieza que faltaba dentro del caso de Encuentro, que había salido del país, había tenido unas vacaciones, unas supuestas vacaciones de Panamá, y desde que arrancó este proceso penal ya no regresó más. O por lo menos a él se le atribuye ser este punto de conexión. Así Y ahí es. también Se hay le un tema atribuye. con el caso de Hernán Luque, del Sí. del ex ministro ¿Está en del- Argentina algunos todavía? que todavía Sí. sigue en Argentina, prófugo. Y así, así arrancó la madrugada. Ah, no, No, perdón, no, pero antes. no, espera, Arranca la está madrugada. adelantando. Pero, con la votación de Damián vámonos, Blanco. vámonos 7 de la noche. 7 de la Inclusive noche. Siete de la antes, noche. mediodía del mediodía de ayer. Ya vaya vámonos a la redundante. Ya vámonos próxima ayer, nos semana. fuimos ayer, ya, nos fuimos A ver, ayer. dale. Saliendo del programa de radio. ¿Qué Dale, pasó? ok. Donde se pide licencia por parte del Godoy. no sé si es actual presidente. No, No, pues sigue está siendo está presidente. licenciado ahorita. Bueno, Está él- en pero sigue licencia, pero presidente. no le puedo seguir diciendo. Bueno, el señor presidente, Godoy no, pide licencia sin remuneración que acabaría por vacaciones, que acabaría en principio después de las vacaciones. Entonces empiezan a mover las fichas para ver quién iba a ser la persona reemplazo. que iba a ocupar el reemplazo de la presidencia del Sí. Consejo de la Judicatura. Un encargo será. Correcto. Naturalmente esto iba a caer en su suplente, Alexandra Villasís. Alexandra Villasís. Al momento de tener que empezar a actualizar pues todos los formularios y demás documentación que requería por ley, aparece un certificado de no cumplimiento por parte del, entiendo, El el Ministerio Ministerio de Trabajo es el que te dice que puedes o no puedes y luego te explica con quién tienes la deuda pendiente con el Estado. ¿De qué Así parte es. del Estado? ¿A quién le debes? Te dice quién es un registro. A ellos les llega y el sistema del ministerio se conecta y dicen, ok, tienes impedimento para trabajar en el sector público. Aclaración legal, siga Ok, niño en el entonces, esto fue alrededor de, como digo, mediodía, 6 de la tarde, ya la señora Villasís presenta un certificado actualizado donde especifica que había un error, ya se ha puesto al día en sus obligaciones que tenía con el SRI por un RUC que había aperturado y ya está todo ok. En principio. Ahora, lo que me dicen es que esa información no está actualizado, sí, ante el SRI, pero no se Pero no actualiza en en el el Ministerio Ministerio. de Trabajo. que demoraba Total. cerca de 48 horas en No realizarse debería esa demorar tanto actualización. porque yo cambié ese sistema para que se demore en menos de 24 horas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Ok, Pero ahora sí, más sí. o menos entre los sistemas interconectados sí pudiera demorarse 24 horas. Ya no está el hay preámbulo. inconveniente. Ahora, ya. como nota, 2 puntitos, resaltador y todo lo que se te ocurra, aquí he visto, y también con captura de pantalla, que hasta las 9 de la mañana, que fue la última revisión que hice, no era posible ingresar a esa sección de la página web del Ministerio de Trabajo. Está caída la página. Caída tu página. La La, que- que, tú mejoraste la que mejoramos en su está momento. caída. Ok. Entonces, ok, dale. Esto Sigamos. ocurre y se convoca. Sesión extraordinaria. Ta, ta, tan. Sesión extraordinaria, el Consejo de... Pero el era Consejo- para las 4 de la tarde. Era para las 4 de la tarde, Ajá. correcto. Bueno, sesión del Y Consejo cosas de la, pasaron. de la Judicatura que va para la 1 de la mañana aproximadamente, ya para cerrarlo, y quiere decir que es día martes. Bueno, ocurre esto y la gente pensaba, bueno, había mucha incertidumbre respecto a cuál iba a ser el resultado final de la designación. Y, oh sorpresa, me asombra la diligencia con la que en ciertos casos actúa el Consejo de Participación, me equivoqué, el Sí. Consejo Nacional de la Judicatura y en otros no. Bueno, ya está designado como presidente encargado, bien lo decías, Maffer, del Consejo de la Judicatura, nadie más y nada más y nada menos que el señor Larco. ¿Quién es Damián. el señor Damián Larco? Fue el ex director general del Servicio de Rentas Internas en el primer periodo del presidente Noboa, y quien, muy curioso,
y particular ni siquiera tiene el título de abogado. Lo cual no es un problema. No, yo sé que no es un problema. No es ilegal, pero me da bastante curiosidad. A mí sobre también, pero ya hemos tenido historia de quienes no tienen el título, están en el cargo, pero no hay problema, la ley no te lo prohíbe. ¿Qué es lo cuestionable más allá de la elección y del personaje? Que dada la discusión que se está teniendo a nivel jurídico, legal y moral, enmarcado en la lucha contra el narcotráfico y con todo aquel que quiera incrementar la delincuencia o favorecer a delincuentes, a mí me hubiera gustado que el Consejo de la Judicatura actuara como lo hizo la Corte. Sí, en eso estoy plenamente de acuerdo Rechazando contigo, que quien está siendo en este momento enjuiciado políticamente pueda seguir dominando el Consejo de la Judicatura. Pero es impresionante. Y alguien no es que ultra afín a los intereses del gobierno nacional. No estamos bien. Y por favor, no salgamos con la tontería de que antes también lo hicieron. Este país no cambia porque hay una justificación ideológica partidista sobre hechos que nunca debieran tener disculpa. Mal antes, mal ahora. Que sea en la madrugada, bueno, por lo menos no esperaron a que sea el carnaval para poder hacerlo, como siempre buscan espacios aquí de feriados para poder actuar. Es que es la verdad. Utilizan esos espacios para hacer eso. Es lo que está pasando en el Ecuador. Vean, ningún país del mundo, y Ecuador particularmente mi país, si me duele en el alma, nunca va a salir del agujero donde está si no comenzamos a rechazar eso. De acuerdo contigo. No se puede actuar de esa manera y aplaudirlo. Olvídese de sus odios. Ahora solo me queda una duda, Carlos Miguel y Maffer, si es que en este interín o la puerta que existía desde que pagó sus obligaciones tributarias y en principio ya estaría habilitada y no tendría ninguna... Dijeron que podía regresar. Eso fue un comunicado del Consejo de la Judicatura. Pide su licencia y no, estamos hablando de Alexandra Villasís, cariño. Sí, correcto. Por supuesto. Pero ella puede suplir. Sí, claro. Pero en el momento, pero ya hay subrogante. Ya le toca que el subrogante ya no esté para poder... No sé si se pueden retrotraer las acciones. Claro, porque si era la primera. Y lo que hizo fue como entró en un limbo, en un stand-by. Deja que soluciono lo que de repente me apareció en el servicio. Claro, y después ya vuelvo a subir. Eso es. Okay. Bueno, y así termina. En principio dijimos, chuta, una madrugada intensa, ¿no? En Ecuador, nunca aburrida, eso sí. Y a las 6:15 de la mañana nos dimos cuenta que no era todo lo que nos deparaba el día martes 10 de febrero del 2026, sino que allanaron a 11 personas, entre esos el alcalde de Guayaquil, el presidente de Barcelona, y otros funcionarios de Barcelona y del municipio de Guayaquil, o de distintas fundaciones del municipio de Guayaquil, pero no solo los allanaron, sino que en este caso se los llevaron detenidos, están actualmente en este momento en Quito, van a un proceso de formulación de cargos, que es lo que se ha leído en redes sociales de la boleta de detención que se giró para efectos de formular cargos. A mí lo del abogado no me quedó claro, Carlos Miguel, disculpa que te interrumpa, si es que este proceso se va a llegar por tener fuera de corte ante la Corte Provincial del Guayas. No, que para eso tú ya tienes a los jueces naturales en el caso de corrupción. Oye, yo sé que queremos seguirla, pero tenemos ya a la vista nuestro entrevistado, que por tiempo tenemos corto, el doctor César Ulloa, politólogo y comunicador ecuatoriano. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. Muchísimas gracias, María Fernando. Cordial saludo también a los colegas de panel. Como politólogo y como comunicador ecuatoriano, uno de los términos que más se ha utilizado en los últimos tiempos para nuestro país, tristemente, es el crimen organizado y cómo este ha permeado a organizaciones políticas y a la discusión política también en el Ecuador. ¿Cómo se lee desde la política la presencia de grupos delictivos? Bueno, el Ecuador se convirtió en un estado mafioso que no es igual a un narcoestado, porque en definitiva, ¿no es cierto?, todavía no se hacen los nombramientos del magisterio desde la cárcel. Eso pasaba en México o en Colombia, ¿no es cierto?, que hay una disputa territorial en donde el Estado ya ni siquiera puede ingresar. En su momento eso pasó en el Medellín de los 80 y de los años 90. El Ecuador es un estado mafioso porque hay mafias que controlan a los operadores del sistema de administración de justicia y otros que están en distintas funciones del Estado para que generen las condiciones de impunidad, de que mejoren los rendimientos en cuanto a utilidad se refiere, pero que además generen un escenario de inestabilidad, de zozobra y de temeridad en el país. Entonces, lo que tenemos son mafias controlando espacios
Y la consecuencia es, ¿no es cierto?, un ambiente de inseguridad exacerbada que se expresa en homicidios cada 100.000 habitantes, en secuestros express, en extorsiones y en todo esto que nosotros hemos vivido durante estos últimos 3 gobiernos con más potencia, diría yo. ¿Cree que el uso repetitivo de una realidad, porque tristemente es así, le está haciendo perder el peso que debe tener y preocuparnos? Bueno, los 3 últimos gobiernos han empleado la misma receta y frente a los resultados iguales, lo que quiere decir es que es necesario replantear la estrategia. Porque si el Ecuador ya es un estado mafioso, probablemente la capacidad que tiene de permeabilidad en los operadores del sistema de justicia, en las fuerzas del orden, en los partidos políticos financiados, ¿no es cierto?, y que juegan fútbol en algunas urbanizaciones importantes de algunas ciudades. Entonces eso hace que estemos nosotros en un estado de indefensión. ¿Qué es lo que nosotros con grupo de profesores advertimos? Es que si no se replantea la estrategia de combate a la inseguridad y a la violencia, finalmente las consecuencias van a ser siendo no las mismas, sino probablemente peores. Ah, perdón, peores a las que ya vivimos. Indudablemente, porque cada día es peor. Yo les escuchaba conversando antesala a la entrevista lo que sucedió en la madrugada del día de hoy. Y aquí cabe lo que se llama el gato pardismo, que todo cambie para que nada cambie, es decir, que todo cambie para que siga igual o peor. Y lamentablemente el Ecuador cumple la primera condición que le hace exitoso al crimen internacional organizado en contubernio con las bandas de delincuencia común, y es que no existe institucionalidad. Entonces, cuando cualquiera hace de la ley lo que considera, indistintamente de la ideología, de la formación, del estatus socioeconómico, de quien represente, quiere decir que aquí estamos prácticamente en una suerte de anomia, que quiere decir que cada quien hace de la ley lo que corresponde o que se inventa interpretaciones que están traídas de los cabellos. El Ecuador el día de hoy es uno de los países más peligrosos del mundo, pero no solo es un país inseguro, sino que también hemos naturalizado la violencia, es decir, una forma de procesar los problemas en la cotidianidad es el grito, la amenaza, el El insulto. insulto, la bravata, lanzar el auto, ¿no es cierto?, cuando se conduce. Entonces ya no solo es inseguridad, también es un clima de que los ecuatorianos ya ni siquiera, ¿no es cierto?, se aceptan o están conformes consigo mismo. Y este es un problema severo que nos hace pensar en otras medidas para recomponer el tejido social a nivel general. Doctor, yo tengo un amigo al que quiero mucho, pero detesto cada vez que me dice que Ecuador no tiene salvación y que hay que poner una bomba para que todos explotemos. Es un amigo al que quiero, pero lo detesto cuando me dice eso. Usted dice que sí hay formas de recomponerlo. ¿Cuáles son? Bueno, hay varias formas. La primera es que nosotros ejerzamos presión sobre quienes asumen ciertos grados de autoridad y que sobre la base de esa presión ciudadana, que además son los héroes anónimos, porque el Ecuador se ha mantenido por los héroes anónimos, no por los que están figureteando. Y hay que dejarlo claro, porque los que figuretean son los que han hecho daño al país. Y estos héroes anónimos tenemos que seguir presionando para que las autoridades logren un acuerdo nacional amplio y como política de Estado se trabaje en un diseño en materia de inseguridad, de defensa, de violencia, de confianza interpersonal. No hay ninguna experiencia que se haya escapado de un acuerdo nacional. A la vuelta de la esquina tenemos Colombia. Medellín llegó a tener 400 homicidios por cada 100.000 habitantes entre los Sí. 80 y los 90. Si no se llegaba a un acuerdo entre autoridades, fuerzas del orden, ciudadanía, empresa, universidades, no fuese lo que hoy es Medellín. Tenemos algunas experiencias en las favelas, tenemos otras en Italia, tenemos incluso algunas que en su momento se implementaron en Venezuela de hace muchas décadas atrás. Pero lo que quiero decirles es que si sigue esta riña entre dos contrincantes o entre varios contrincantes que por una suerte electoral han puesto al país
en el riesgo que ahora se encuentra, finalmente la salida va a ser cada vez más lejana. Probablemente haya salida, pero se Lejana extienda un poco más. y mucho más dura. Doctor, gracias por habernos acompañado esta mañana. Un abrazo para usted. Un abrazo, muy gentil, gracias. Gracias. A ver, Carlos Tema Miguel, sigue con el relato. Grillete, ¿qué? Bueno, sigamos con el relato. Entonces, bueno, a las 6:00 de la mañana se allanan y no Goleada. solo se allana, sino que se detiene a 11 personas que actualmente acaban de llegar hace pocos minutos a Quito para ser formulado cargos de acuerdo a la lectura que se vio, por lo menos en redes sociales, Parte no la- tenemos certeza, Sí, lo Parte tienes. del- donde bueno, pues vamos a ver qué pasa. Efectivamente, en las próximas 24 horas se debe llevar esta audiencia de formulación de cargos y ahí veremos quiénes se mantienen en prisión o se les dan medidas sustitutivas. Y eso es lo que conversamos hace un momento con Maffer. ¿Cuál es la incidencia que va a tener el hecho? Porque, bueno, este extracto lo saqué de la cuenta de Twitter, me rehúso a usar X. De la cuenta... El rehusado, a ver. De la cuenta de Twitter del usuario de Fiscalía, donde se asevera que el alcalde de Guayaquil no tenía el grillete al momento de ser aprendido. Lo cual es grave, es gravísimo para la Ese es un condición. problema. Sí. Para el tema de buscar no quedar detenido, yo creo que en este caso puntual el alcalde, al encontrarlo sin grillete, puede que en este caso puntual no le den prisión preventiva, pero en el caso AAA, que es el otro, porque son dos casos distintos. Tú dices que pueden solicitarlo eso Claro, por el otro la caso por haber revocatoria, incumplido. claro, pero es que cabe en el momento que incumples una medida preventiva. Es automática, entiendo que sea la Es revocatoria. automático. Y es automático. Lastimosamente para el alcalde de Guayaquil, yo creo que el día de hoy no le van a dar medidas sustitutivas por este caso puntual. El resto de detenidos no tengo idea, pero de los entendidos en materia penal y de lo que hemos conversado con algunos amigos en algunos grupos de abogados, me dicen que Eso es te iba a casi pregun- imposible. Eso te iba a preguntar más, Carlos Miguel, Dale. puntualizando lo que dices. La revocatoria de esta medida cautelar del grillete se hace alineado a la causa anterior, A la entiendo. anterior, a la paralela, no es Ok, anterior. bueno, fue sí, paralela. a la paralela. ¿no? Ajá. Sí, es que claro, el grillete, él tiene grillete porque hubo una audiencia de formulación de cargos, Se a él lo pidió. vincularon y en lugar de darle prisión preventiva, que es lo que pedía en su momento la fiscalía, le pusieron la sustitutiva porque evidentemente el alcalde de Guayaquil tiene todo el arraigo social, todo Sí, para sí, demostrarlo. sí, sí. Sin embargo, el no cumplimiento de una medida preventiva lo faculta, y así lo determina la ley, al juez para revertir la misma. Oh, sí, pero todo está en manos del juez. Déjame contar algo que está pasando en el municipio de Guayaquil, porque todo el mundo se pregunta qué va a ocurrir ahora. Si hay una falta de 3 días, o sea, la vicealcaldesa tiene como para reemplazar al alcalde por buen 3 días punto. por una ausencia, ¿ok? Ajá. Ya, terminados esos 3 días, si ya es una ausencia definitiva, pues queda al cargo la vicealcaldesa de Guayaquil. No es que tienen que entrar elecciones ni nada. No, Ese claro. es el rol Tatiana de Coronel, ¿no? Tatiana Coronel, justamente eso. Hay sesión de consejo, en pocos minutos también estarán dando su postura. En este- Lo que han adelantado es que Guayaquil va a seguir trabajando. Y tiene que ser, la ciudad no puede parar. Y en Barcelona Sporting Club también ya hay comunicado sí, oficial sí. de Barcelona, donde quien asume la presidencia subrogante, temporal, hasta que culmine la situación legal o se vea la situación legal de Antonio Álvarez, será el Pero vicepresidente corrígeme, Miguel Carlos Miguel, Montalvo. ¿cuántas de las personas que han sido aprendidas hoy forman parte o tienen cargos relevantes en la operatividad diaria de Barcelona? Está Está el el presidente. presidente de la Comisión de Fútbol, está el presidente de Barcelona, y están 2 vocales, el director. Esos son 4 de 11. Oye, algo más. Que conozco así a priori, ok. no. ¿Que es grave la detención de un alcalde? Sí. ¿Que es grave la detención del alcalde de Guayaquil? Sí. Sin lugar a dudas es una noticia que uno no puede dejar de comentar, de preocuparse y de pedir la mayor claridad en estos Transparencia. casos. Transparencia, por supuesto que Lo- sí. Se ha pronunciado Marcela Guiñaga al respecto, ni a favor ni en contra, sino solo solicitando transparencia. Transparencia. Pero de lo otro, no nos olvidemos lo que está pasando, porque este es el caso del alcalde y 10 personas más. No nos olvidemos lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura, no nos olvidemos lo que debe pasar Sí, en la Asamblea sí. Nacional, porque al final, más allá, insisto, de lo que representa el alcalde Álvarez, estamos hablando del manejo de la justicia y de cómo se puede entender que una relación
¿Cómo se puede justificar una relación entre el presidente del Consejo de la Judicatura y una cercanía a cualquier tipo de delito? Y sobre todo, Maffer, el mutis por el foro que ha hecho el gobierno nacional y las instituciones, incluyendo la UAFE, frente a todas estas aberraciones comerciales que han habido en compra de medios. Bueno, el mismo caso que ocurrió en Santa Elena. Miren, si yo sinceramente les digo algo, yo aspiro y espero que en pocos momentos, días, Godoy sea destituido, censurado por la Asamblea, y espero que todos los asambleístas voten unánimemente a favor de esa destitución. 11:55, Ecuador nos sigue sorprendiendo en el caso del Consejo de la Judicatura, tristemente en el manejo, porque es una repetición de acciones que no se deben cometer en el país, que dijimos ya no queremos definitivamente esto, ni las formas, ni las horas, ni cómo luego se trata de cubrir lo que está ocurriendo. Pero vamos a esperar qué ocurre. Habrá que ver si existirán alternativas a esto, ¿no? Eliminar tanto eso como el Consejo de Participación Ciudadana y con todo eso que tanto se quería. Andrés Cariño, no son los organismos, son las personas. Manfred, te quieren pegar, por favor. Perdón. Es que a Carlos Miguel no me deja ver, perdón. Disculpen. Bueno, nos vemos mañana. Tendremos más información en las inminentes noticias en desarrollo en este país. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía. RTP. La hora en RTP. Es la hora del amigo del productor. 11:56. Es la hora de Dinatec. Dinatec. 50 años, el amigo del productor. El futuro está en Dinatec.es. RTP Noticias llega con el auspicio de Centro Empresarial Industrial de San Borondón. Visítanos en Seiza.es. RTP Noticias. Alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y 2 hermanos son detenidos en el caso Goleada. Estados Unidos y Colombia interceptan narcosubmarino con 10 toneladas de cocaína. Ecuador golea a Bolivia y se ilusiona con el Mundial Femenino Sub-20. RTP Noticias. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue detenido esta madrugada en un operativo de la Fiscalía y la Policía Nacional en el marco del caso Goleada por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. Entre los detenidos también están sus hermanos Antonio, presidente de Barcelona Sporting Club, y Javier Álvarez. Aquiles fue trasladado a Quito mientras su abogado informó que aún no han recibido notificación formal de los cargos. Paralelamente, el alcalde enfrenta otro proceso judicial, el caso AAA, relacionado con la comercialización ilegal de combustibles. Estados Unidos y Colombia ejecutaron una operación binacional en aguas internacionales que permitió interceptar un narcosubmarino con cerca de 10 toneladas de cocaína, valoradas en unos $441 millones. La acción dejó 4 tripulantes detenidos, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Según el Departamento de Estado, el cargamento fue destruido en el lugar y no se reportaron víctimas. El operativo se enmarca en el refuerzo de la cooperación bilateral contra el narcotráfico acordado recientemente por ambos gobiernos. La selección femenina sub-20 de Ecuador goleó 6-0 a Bolivia en la tercera jornada del Sudamericano que se disputa en Paraguay y la dejó fuera del torneo. La Tri fue ampliamente superior y se impuso con goles de Vélez, Rosa Flores y Evelyn Burgos, Scarlett Garaycoa, Yosenka Pérez y Xiomara Alcíbar. Con este resultado, Ecuador ascendió al tercer lugar del grupo B, puesto que otorga el último cupo al hexagonal final. El certamen concede 4 plazas